esa es la relación de lo que se llama la escala logarítmica, que en la práctica eso no dice nada, si eso no ayuda a nadie. Pero sí ayuda mucho más a entender que un 6.7 es este pedazo y un 8.5 es la mesa entera. Eso es más fácil de entender. Y entonces, ¿cuántos de estos tendrían que haber, que no han habido, para reemplazar este que se ocurrió? Correcto. Ese es más o menos el orden de magnitudes, de manera tal de que los chilenos entendamos de qué se trata esto. Eso significa que, siguiendo el análisis además que hacías anterior, que debiéramos esperar otro terremoto y de estas mismas magnitudes. Uno es reacio a la predicción, sí, obviamente, pero sí podría haber un sismo parecido a este en los próximos años cercanos. Frente a esto se dijo, la ciencia viene diciendo hace mucho tiempo, va a haber un terremoto en el Norte Grande, cercano a los 8.5. Puede ser mañana como puede ser en 50 años más. Eso no es una predicción negra ni nada, es una predicción científica. En este caso, lo más probable es que sí ocurra algo similar en los próximos años, próximos 10 años. Puede ser, es probable. Ahora, la consecuencia que tiene esto provoca cambios físicos. Te lo pregunto porque mucho se habló en el terremoto del sur de 8.8, mucho más fuerte que el que está viviendo Iquique, el cambio que se produjo. Sí. Hubo allí, no sé si hundimiento incluso hasta de volcanes, cambios morfológicos que fueron muy evidentes. Sí. Entonces, desde tu experiencia como geógrafo, ¿qué pasa con un terremoto de esta magnitud, que es 8.2? Sí. Primero es señalar y reiterar lo que tú señalas, que un 8.2 es bastante inferior a un 8.8 en términos de magnitud. Primera cosa. No hay que bajar el perfil a lo que ocurrió en el norte. Sí. Esto es serio, esto es muy grave, esto es importante. Ahora, sí se producen cambios, y se producen cambios tremendamente interesantes. Se producen desplazamientos horizontales de las ciudades. Probablemente Iquique hoy día no esté donde estaba, primera cosa. Eso en términos instrumentales. O sea, una coordenada de centímetros que antes localizaba este vaso aquí, si yo aplico la misma coordenada, me va a salir el vaso acá. Las coordenadas son como jugar al combate naval, es lo mismo. Bueno, eso es una cosa. Y lo otro, se producen cambios verticales de algunos centímetros. En este caso, probablemente todas las modificaciones morfológicas van a ser centimétricas. Probablemente no hayan grandes desplazamientos de muchos metros, 1 metro y verticalmente algunos centímetros. Pablo, estamos algo más de 2 horas, 3 horas que ya fue el terremoto. Hay sectores, se ha reportado, donde ya se produjeron estos cambios de marea, esta primera ola que se llama, pero se ha hablado de una segunda y una tercera. La gente en el norte hoy día, la gente que nos está escuchando, está evacuada y está esperando que ocurra eso. ¿Qué es lo que debiera esperar esa gente? ¿Que llegue una ola más grande que la que ya llegó o no es posible saber cómo viene la mano, digamos? Lo prudente, no es factible decir vienen 3 olas de tantos metros, eso es difícil. La altura de ola asociada a este sismo anda cercana a los 2 metros, eso es lo que instrumentalmente se puede calcular. Eso es una primera cosa. Ahora, la gente que está evacuada, que siga evacuada. Si yo estuviera ahí, así directamente, yo estaría en el cerro, no bajaría a la costa, me mantendría prudente hasta la mañana. Es la recomendación más responsable que se puede hacer en este instante, pese a que algunas personas quieren bajar para ver sus cosas, etcétera. Ya sabemos, tuvimos la experiencia del 27F y por lo tanto sabemos que esta situación es muy difícil de predecir. Vamos al norte nuevamente a información actualizada para saber cómo operan los servicios de salud. Ahí está el jefe de emergencias del Hospital de Arica, el doctor Patricio Ledesma. Doctor, muy buenas noches, gracias por atender este llamado de Tele 13. Queremos saber cómo está funcionando el hospital. ¿Han llegado personas heridas, personas con algún ataque o alguna crisis nerviosa? Buenas noches, Connie. Solamente puedo dar una breve información, ya que la información oficial, en conjunto con el director del hospital, se dará a primera hora en la mañana. Por ahora, informarle, en primer lugar, que el hospital se encuentra absolutamente en pie, sin fallas significativas desde el punto de vista estructural. Tenemos luz, agua, el servicio de emergencia está funcionando regularmente, es lo mismo que el servicio de internet. Pese a que la ciudad se encuentra en un 80% oscura, todos nuestros servicios básicos a nivel de la unidad de emergencia y del edificio hospitalario están absolutamente operativos. Se ha actuado bajo la alerta de evacuación preventiva
En estos momentos, algunos enfermos han sido reubicados de acuerdo a las prioridades que tienen desde el punto de vista de sus patologías y nos encontramos atendiendo con absoluta normalidad lo que son realmente las emergencias médicas. Eso es cuanto podría informar por ahora. ¿Emergencias médicas que tienen que ver con el terremoto, doctor? Emergencias médicas habituales y emergencias médicas que tienen que ver con el terremoto, desde algunos accidentes, síndromes coronarios y algunas crisis de pánico. Ya, le pregunto por esta parte porque de Iquique hemos tenido información que han habido 2 personas fallecidas, una por un paro cardiorrespiratorio, otra también por un infarto. Por eso le quiero preguntar qué tan graves son los cuadros de las personas que han llegado por lo que usted dice, por síndromes coronarios que tienen directa relación con el terremoto. A esta hora le puedo informar, digamos, de que no ha ingresado ninguna persona fallecida y que tampoco hemos tenido algún deceso al interior de la unidad de emergencia, afortunadamente. Perfecto. Entonces nos cuenta del jefe de emergencias del Hospital de Arica, Patricio Ledesma, que primero que el hospital está en pie y funcionando, pese a que la ciudad está a 80% a oscuras, que han evacuado a algunos enfermos y que están atendiendo las emergencias, tanto las habituales como las que tienen relación con el terremoto. Se han producido algunos accidentes, algunos síndromes coronarios y también crisis nerviosas, pero por lo menos hasta el momento no se registra ninguna persona fallecida. Esto en Arica, porque en Iquique la información es distinta. Le queremos agradecer, Gracias, doctora. Gracias por estar en contacto y, por supuesto, también mucho ánimo para lo que les queda de la noche allá en Arica. No hay de qué, Connie. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Ahí estaba la comunicación con Arica, claro, pero al momento que tú estabas conversando con el doctor Ledesma allí en Arica, vía interna nos señalan que habría un nuevo deceso y que por lo tanto tendríamos que sumar 3 personas fallecidas. Ya decía Connie hace algún instante que las 2 otras personas que se han reportado, de acuerdo a lo que se informa desde el norte, era por síndromes relacionados con infarto o paro cardiorrespiratorio. La tercera persona, desconocemos la causa, pero se informa vía interna que habría un tercer deceso que vamos a estar tratando de confirmar con otras fuentes para poder tener la certeza de lo que ha ocurrido, pero esa es la información que se maneja hasta este instante. Y volvemos con Pablo Oces, que está en nuestro estudio. Pablo, hablábamos de las olas y de lo que se puede esperar. Estamos en medio de una alerta de tsunami donde la gente, escuchábamos, hay gente que ha querido volver a sus casas. El gobierno, el ministro del Interior ha dicho que se extiende por 6 horas más. Esto ya fue hace media hora, pero por lo menos 5 horas y media más, hasta las 5 de la mañana, esta alerta de tsunami y la evacuación. ¿Qué es lo que pueden esperar las personas en el norte? Estoy pensando en la comparación que se produce inevitable con lo que ocurrió en el centro-sur de nuestro país durante el terremoto del 27F y el tsunami. ¿Ese tsunami debiera ser más suave que lo que ocurrió en el sur? Sí. ¿Da la impresión? Sí, debiera ser más suave en términos de tamaño de la ola. ¿Por qué? Porque hay menos energía asociada. 8.2, 8.8 son cosas distintas. La distancia de la costa al epicentro es más o menos similar, es algo relativamente similar. ¿Y la diferencia en la profundidad no hace una diferencia en la ola y en el tsunami? No necesariamente, porque la ola de un tsunami en alta mar viaja como una onda, por lo tanto no tiene contacto con el fondo. Viaja superficialmente y es una onda que se desplaza sin contacto con el fondo. Es la costa y la morfología de la costa, como decíamos hace un rato, la que determina los comportamientos, como pasó en Peyúgue, por ejemplo, que a todo esto se rompió hace un día. Exacto. El memorial, insólito, solo en Chile. Pero bueno, entonces, en este caso, lo que podríamos esperar probablemente es un tamaño de ola inferior a lo que ocurrió en el 2010, pero también yo creo que hay que ser muy prudente. Cuando uno dice 2 metros, no es una olita de 2 metros, o sea, no es la ola cuando uno está en la playa y llega la olita de 2 metros y la capea. Pucha, la ola grande, no es el caso. Acá estamos hablando de un volumen de agua que se desplaza 2 metros por sobre el volumen normal. En consecuencia,
esa ola tiene una capacidad de arrastre y de alcance muy superior a la olita del verano de 2 metros. No es lo mismo. Claro, no es la rompiente, No, así no, que uno es mide que- en altura. Exacto. Claro. No es la marejada del viento que hubo hace unos meses atrás. No es lo mismo. Acá es un volumen de agua que se desplaza y por lo tanto tiene una capacidad de alcance hacia el interior muy superior y por otro lado una energía muy superior de arrastre. Con una fuerza, porque claro, también nuevamente a uno le viene el recuerdo de lo que pasó el 27F y en las imágenes, sobre todo de esa madrugada, se veía una masa de agua avanzando y también nos tocó verlo en Japón, en el tsunami, que va arrastrando y va barriendo con todo. Estoy hablando de construcciones, de automóviles, de lo que venga por delante. ¿Es algo así lo que podemos esperar en el Justamente, norte? eso es lo que estoy pensando cómo graficártelo, pero en la práctica una ola de viento es este brazo. Viene así y rompe, y se acabó la ola. No hay nada detrás, no hay nada. Un maremoto es otra cosa, es un volumen de agua que viene aquí, pero viene acompañado de un volumen de agua acá atrás. Por lo tanto, no es que esto caiga, sino que sigue empujando. En consecuencia, la energía que está detrás es muy superior. Esto choca con este vaso o con un auto y se va a caer un poco el vaso o el auto, en el caso de una ciudad, y la ola también. Pablo, el tsunami no. ¿y por qué no necesariamente la primera ola tiene que ser de una capacidad destructiva mayor que las que siguen? Porque eso fue lo que ha ocurrido con la experiencia que tuvimos en el sur. La segunda ola fue en algunos lugares fue mucho más fuerte que la primera ola. Claro, eso en general pueden ocurrir distintas configuraciones, pero sí es esperable que no sea la primera ola la más destructiva. Es esperable, puede ocurrir, que sea el tercer tren de olas. ¿Y por qué? Porque en el fondo, cuando ocurre este desplazamiento de la corteza terrestre, se produce una sucesión de ondas, de las cuales la primera no necesariamente responde al mayor desplazamiento de fondo. Correcto. Sino que es progresivo. En consecuencia puede ser una muy posterior la que trae mayor energía asociada. Y en ese sentido, entonces, una alerta de tsunami de 6 horas es muy prudente. Vamos a seguir conversando con Pablo Oces, geógrafo de la Universidad Católica, que nos acompaña aquí en esta transmisión especial que estamos haciendo desde el momento mismo en que conocimos los sucesos en el norte, pero nos vamos a desplazar nuevamente hasta Arica, porque el alcalde Salvador Urrutia también lo tenemos en la línea, alcalde de la ciudad de Arica. Alcalde, buenas noches. Hola, ¿Aló? buenas noches. Buenas Sí, noches, buenas noches. Bueno, alcalde, queremos tener información actualizada de lo que ocurre allá. Hemos estado hablando con el comité de emergencia, hemos estado hablando con el hospital, tratando de tener una visión total de lo que allí sucede. Sabemos que todavía la energía eléctrica no vuelve en buena parte de la población, mayoritariamente todavía está afectada. ¿Y eso se mantiene hasta este minuto? Sí, realmente, prácticamente toda la ciudad está oscura. Pero bueno, se han instalado grupos electrógenos, hay gente que está preparada para eso. También están las luces de los automóviles, de los vehículos, que han ayudado mucho para iluminar las zonas más oscuras. Estamos aquí en el estadio Carlos Rifford, que está a oscuras, pero con iluminación de emergencia y vehículos hemos logrado iluminar la zona donde acudió miles de personas evacuándose de la zona costera. Alcalde, más o menos, si nos puede contar el panorama en Arica en términos de si existen daños. Entendemos que la gente ha evacuado, que no hay gente en el borde costero. Se habló en algún minuto de un desprendimiento en el morro de Arica. ¿Qué sectores están afectados en términos de infraestructura o personas también que han sido afectadas por el terremoto? No hay muertos, no hay heridos graves, hay heridos con lesiones menores, situaciones realmente no amenazantes de vida. Lo que sufrió más daño fue el centro histórico, porque hay muchas casas de adobe cuyas murallas se derrumbaron, no colapsaron, pero muchas murallas cayeron hacia la calle o hacia el interior, pero felizmente no causaron muertos. Ese fue el daño principal. Ahora el morro, parte de la ladera del morro se derrumbó, pero una parte pequeña, no es un derrumbe masivo del morro. Y luego la falla eléctrica es lo que más problemas ha causado, la oscuridad que hay y el hecho de que no haya iluminación en las casas ha creado problemas. Y la gente, el mayor temor es al tsunami, y por eso evacuó en forma masiva. Yo creo que unos 40.000 o 50.000 personas evacuaron, se encuentran en zonas altas de la ciudad. Aquí en el estadio hay unas 2.000 personas
también en la Villa Albergue, pero como ya ha pasado el tiempo y el tsunami, si bien se produjo un tsunami pequeño, no llegó con la fuerza que se temía, la gente, algunos están volviendo a sus casas, a las zonas en que no son de inundabilidad. O sea, al principio incluso la gente que estaba en zonas seguras decidió irse más arriba todavía, pero ahora esa gente está volviendo a sus casas. 40.000 o 50.000 personas evacuadas, dice el alcalde Salvador Urrutia en comunicación con nosotros a esta hora de la noche, cuando ya son prácticamente las 2:30 de la noche. Alcalde, delineada a qué altura de la ciudad o cuántas cuadras hacia el interior de Arica está esa zona de seguridad que ha sido planificada como para estar tranquilo de que pese a que hubiese un evento mayor, me refiero a una entrada de agua mayor, la gente está a resguardo. Se calcula 30 metros la zona de seguridad y hay una gran avenida que bordea el cerro en la zona norte, que es la más peligrosa, que se llama Capitán Ábalos. Ahí se concentraron los refugios para la gente que evacuó la zona norte, que repito es la zona más amenazada por un tsunami. Luego en el centro, la zona de seguridad está en la calle Gallo, que es donde está el hospital regional, una gran estructura fácilmente reconocible. Yo diría que esos son los hitos que la gente conoce y que todos los que vivían más abajo evacuaron hacia arriba y Carabineros, naturalmente, y la ARNAV colaboraron en que esto se produjera en la forma más ordenada posible. Una cosa buena fue que muy poca gente evacuó en automóvil. Hubo algunos, lamentablemente, pero la gran mayoría evacuó a pie y eso facilitó mucho que se hiciera rápida la evacuación.